Buenos días entonces a todos ustedes. Un gusto que nos encontremos. Ya nos habíamos visto en otras asignaturas que tienen conmigo, pero en Economía y Sociedad en esta modalidad no nos habíamos visto. Así que eh, qué bueno que nos podamos volver a encontrar y volver a trabajar esta asignatura que es nueva, o sea, era nueva y es nueva y que no habíamos podido avanzar en ella durante todo este tiempo. Así que vamos a hacer todo lo posible por tratar de lograr los distintos objetivos que estaban planteados. ¿Qué más les puedo comentar respecto a esta situación? Bueno, este electivo, esta asignatura, como les dije, se llama Economía y Sociedad, donde en primera instancia eh, tenemos que conocer algunos conceptos económicos importantes. Nuestro objetivo central de esta asignatura, si ustedes lo recuerdan, era el hecho de sentar las bases para, por ejemplo, en un futuro crear una pyme, tener como las ideas centrales, las nociones básicas de cómo lograr esto. Eh, Así que por ello, bueno, vamos a ver, depende cómo se vaya dando todo esto, si volvemos, no volvemos, son varios factores, pero por lo menos en principio entonces vamos a retomar y recordar algunos de los conceptos teóricos económicos que son importantes de conocer. Em, por ello, vamos entonces acá, bueno, es importante que como en la gran cantidad o la gran mayoría de asignaturas, obviamente vayan teniendo algo donde ustedes puedan ir anotando lo que vayamos conversando para que no quede solo como palabras. Así, y además es importante que vayan resolviendo todas sus interrogantes. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. ¿Ya? Entonces, como pregunta central, bueno, también otro comentario, ustedes tienen la posibilidad de reactivar su micrófono. La idea es eso, que vayan interactuando y no se queden con las dudas de algo si es que no lo entendieron. La pregunta que da inicio entonces a este encuentro es la siguiente: ¿qué es la economía? Y vamos a ver algunos principios y fundamentos de la misma. Pueden tener una idea, pueden hacerse una idea, porque el concepto económico no es, a ver, es más bien abstracto en sí, pero a la vez también lo podríamos llevar a cosas más prácticas. Entonces, por ejemplo, en las imágenes que están viendo en este momento en pantalla, en donde sale esta pregunta de qué es la economía, pueden comenzar a tener algunas ideas. Yo voy a ir haciendo participar a todos, o sea, ojalá sea de forma voluntaria. De igual forma, si no es así, los voy a ir escogiendo para que me vayan dando ideas, sobre todo en esta materia que no es nada ultra difícil, son cosas que se pueden llevar más bien a lo cotidiano. Miren, observen las imágenes, la representación de cada cosa, vemos la representación del planeta Tierra ahí con la forma de un cerdito, que piensen en qué relación podría tener eso, obviamente. Después vemos la otra imagen donde también se ve como gente sobre este planeta, un planeta que a la vez está trizando, desmoronando. Vemos ahí gente que tiene como algo que podría ser simbólico del dinero, entre otras cosas, son varios detallitos. El objetivo del día de hoy, eh, le voy a pedir a ver a Axel, ayúdame a leer el objetivo del día de hoy, por favor. Bueno, Esther, em, objetivo de aprendizaje. Explicar la economía como ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar la escasez, considerando su método científico, supues- supuestos y experiencias económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. Muchas gracias, Axel. De allí, de este punto, de este objetivo, también son varias cosas las que podemos abordar en distintos encuentros virtuales. Primero, ya lo habíamos hablado cuando comenzamos trabajando esta asignatura, esto de que es una ciencia social, ya no es una ciencia, digamos, más dura, sino se relaciona a este tipo de las llamadas ciencias sociales. También podríamos hacer otra división con respecto a este punto. Dice, estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana. Y va mencionando ahí distintos llamados agentes, eh,
y va estudiando entonces la economía, el cómo van funcionando, lo que van haciendo todos estos agentes dentro de este concepto de economía. Hoy día nos enfocamos en algunos conceptos, son muchos los conceptos económicos, nos vamos a enfocar solamente en algunos hoy día y los van a ver en un instante más. Pero entonces, decíamos al principio, hacíamos la pregunta, ¿qué es la economía? Entonces, me gustaría que vayan dándome ideas respecto a cómo ustedes definen la economía. Más allá de una definición que puedan buscar en Google, no, ahora no necesito eso. Ustedes, para ustedes, ¿qué es la economía? Esa es la pregunta. Dejo la palabra abierta a ver si alguien de forma voluntaria se atreve a decirlo. A ver, en el chat, bueno, saben que también se pueden ir comunicando sus ideas en el chat. La Paz dice o hace el interrogante de recursos. Bien, Paz, me gustaría que pudiese profundizar un poquito más esa idea, pero voy a anotar ese concepto porque sí tiene relación con esto de la economía. Recursos. ¿Qué más pueden agregar entonces respecto a qué es la economía? ¿Pueden darme una pequeña definición o, como lo hizo Paz, entregarme algún otro concepto que esté relacionado? Mercados. Ya, Isabela entonces comenta el concepto de mercado o mercados. Agreguemos dos ideas o dos conceptos más. A ver, en el chat veo otra respuesta. Lucas Cárdenas dice decisiones económicas. Bien, después obviamente vamos a ir profundizando un poquito respecto a estos conceptos que ustedes están diciendo para ver si efectivamente tienen relación eh, o no, ¿ya? Con decisiones económicas. Y faltaría un concepto más, por lo menos de lo que yo Es estoy... como un sistema de producción y consumo de bienes de una sociedad o país en donde se relacionan varios factores, según yo. Ya, ya, ok, muy bien Felipe, menciona bastantes conceptos que están muy bien relacionados. Por ejemplo, tú mencionabas algunos conceptos que yo voy a resumir en dos, bienes y sociedad. Mencionabas varios más, pero me voy a quedar ahora particularmente con eso. Ya, muy bien Felipe, muchas gracias. En el chat, a ver, creo que hay alguna otra respuesta. El Axel dice que economía o qué es esto de economía lo asocia a creación de riqueza, producción y distribución de bienes y servicios. Sí, también muy bien lo que menciona el Axel. La economía la podríamos asociar a esto, obviamente, de la riqueza, tiene que ver con producción, distribución de los diferentes bienes y servicios que tenemos a nuestro alrededor. Me parece bastante bien iniciar con estos cuatro conceptos entonces. El concepto de recursos que mencionaba Paz tiene que ver, lo podríamos asociar a distintos tipos de recursos. También algo alcanzamos a comentar en su momento. Tenemos recursos que pueden asociarse más bien a un tipo, digamos, al capital, al dinero, eso podría ser un recurso. También está lo que se llama o denomina como recursos humanos, es decir, la propia gente que trabaja en pos de la producción de una empresa. Respecto a los mercados, que lo mencionaba Isabela, también es un concepto totalmente ligado. El mercado chileno no es igual al mercado europeo, por hacer una comparación. Lo que allí se demanda, lo que allí se necesita, lo que allí se mueve, son cosas totalmente distintas. Y distintas no solo en cantidad, sino también en lo que se solicita, en lo que se necesita. Las decisiones económicas que mencionaba Lucas también están ligadas obviamente al concepto de economía, porque nosotros como personas, como seres de esta sociedad, tenemos que tomar constantemente decisiones que se relacionan a este ámbito. Lo escuchaba el otro día por ahí en un programa de televisión. O sea, no es que no lo haya sabido, sino que viene a refrescar un poquito el mundo en el que estamos. Esta persona decía, o sea, nosotros cuando nos despertamos en la mañana en nuestra cama ya estamos tomando decisiones que tienen que ver con la economía.
tal vez no economía, y eso es importante, chicos, antes de profundizar. Economía no tiene que ver con cosas que son totalmente ajenas a mí, sino que tiene que ver con muchas veces cosas que son muy cercanas a mí y que pueden influir directamente en mi vida. Entonces, esta persona decía, cuando yo me levanto y, o sea, me despierto, abro los ojos, ya de una u otra forma estoy asociado y relacionado a la economía. El hecho de estar en una cama que probablemente tuvo un valor, el hecho de estar pagando una casa por arriendo o porque la compraste, el hecho de cuando te levantas y enciendes la luz o no enciendes la luz, ahí ya tomas una decisión económica, dice, está suficientemente claro, no voy a encender la luz. ¿Ya? Entonces, constantemente uno está en ese mundo. Así que viene ahí también ese concepto. Y bueno, Felipe lo mencionaba y lo explicaba un poquito más. También es correcto esto de los bienes, bienes y servicios que se van dando. Y hoy día vamos a trabajar, vamos a enfocarnos, vamos a recordar, porque no, ya lo habíamos visto, pero yo no quise dar por hecho que ya todos se acordaban y lo sabían. Entonces vamos a recordar esto de los bienes y servicios y las principales diferencias, además del propio concepto de economía. Vamos acá entonces. Ahí está lo que estábamos diciendo. Y respecto a una definición clásica. Ayúdame con la lectura de esto, por favor, Javiera Valenzuela. Ya. Definición clásica. La economía es el estudio de cómo logran las personas su subsistencia, es decir, cómo adquieren la comida, vivienda, vestuario y satisfacen todas sus necesidades materiales. Ok, muchas gracias Javiera. Hay una definición clásica, pero a la vez también bastante simple, porque sabemos que lo podemos llevar a cosas mucho más complicadas. Por ejemplo, buscando la definición en un diccionario de economía, dice ciencia que estudia los recursos, la creación de la riqueza y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. También es parecido, pero agrega otros conceptos de esta definición que les acabo de leer, pero en esencia apuntan a lo mismo. Primero, la economía está totalmente relacionada a las personas y principalmente a la forma en que las personas subsisten o logran desenvolverse dentro de una determinada sociedad. Y bueno, lo lleva acá a cosas bastante más simples y bastante más cercanas. La comida, la vivienda, el vestuario, todo esto viene a satisfacer las necesidades de tipo material. Ya vamos a llegar después a lo que se conoce como la clasificación de las necesidades. Hoy no es lo mismo, no es lo mismo, digamos, un tipo de necesidad, eh, no sé, biológica, que una necesidad de tipo más espiritual. Son cosas diferentes. ¿Qué más podrían agregar? Vamos a seguir, pero ¿qué más podrían agregar a esta definición? Por ejemplo, ¿a qué más se asocia la economía? ¿Pueden apoyarse en la misma imagen que aparece en pantalla? ¿Cómo se traduce la economía a la gente? ¿Alguna idea? A ver, en el chat, o alguien que quiera decirlo. Repito la pregunta. ¿Cómo se traduce esto de economía de forma más sencilla a la gente? O sea, la gente, ¿en qué lo resume la economía? Ahí Cristóbal Cárdenas da con el punto que quería que me respondan. En billetes y monedas, en dinero en definitiva. Ese es como el dinero, si lo pensamos técnicamente, vienen a ser en su gran mayoría papeles. De hecho, los papeles son los que vienen a tener un mayor valor, pero en sí el papel no significa nada. Entonces el dinero, de hecho, si ustedes se acuerdan, en su momento vimos como el origen del dinero. Tal vez lo recordemos más adelante nuevamente, pero es una invención de los seres humanos para darle un valor determinado a estos productos.
¿ya? Pero billetes y monedas, el dinero viene a ser la forma más sencilla de traducir entonces esto de la economía. Vemos tres ideas o tres conceptos, tres puntos importantes también que continúan con la definición. Hablábamos recién de una definición clásica, vayamos ahora a una definición un poquito más actual. Ayúdame con estos tres puntos, por favor, Carla Arriagada. Eh, Proviene del griego y significa el que administra el hogar. Con el tiempo, la palabra ha incorporado una dimensión social, por lo que en la actualidad la ciencia económica no se limita al estudio de las decisiones de la familia, sino que también, y en mayor medida, tiene una visión global que estudia las decisiones económicas de toda la sociedad, Estado o agentes económicos particulares, y micro y macroeconomía. Ya, muchas gracias, Carla. Bueno, el primer punto es más que nada un dato histórico, simplemente del concepto, un dato que tiene que ver con el origen lingüístico de la palabra. Sin embargo, el segundo punto, que acaba de leer también su compañera, son varias las cosas que podríamos destacar. ¿Ya? Bueno, sabemos que hoy día la economía tiene que ver más con esto social. Cuando leo esto y cuando escuchamos esto, me recuerda un poquito a la discusión que había hace unas semanas atrás, o la semana pasada, antepasada, respecto al 10%. Me imagino que estuvieron informados respecto a eso, ¿cierto? Yo creo que la mayoría sí tenía noción de esto. ¿Y a qué lo asocio puntualmente? Mucha gente decía que a los economistas, a los que han estudiado en sí esta ciencia social, les faltaba calle, les faltaba sociedad, les faltaba conocer un poquito más la realidad. Entonces, hay muchos de estos economistas que se quedaron como solamente en el concepto numérico, ¿ya? Pero la economía en sí debe entenderse no solo como algo numérico, sino como algo numérico, pero también humano. No sé si entienden ese ejemplo o esa mención de que a algunos economistas les falta un poquito más de sociedad, y eso está asociado con este punto. Bueno, son otras cosas importantes las que se mencionan allí, pero me salto a este punto, que es el de la micro y la macroeconomía. ¿Cuál de estos dos creen ustedes, más allá de recordarlo, cuál de los dos creen ustedes que está más cercano a nosotros o que tiene que ver con nosotros como individuos? ¿La microeconomía o la macroeconomía? Dante dice que él cree que la microeconomía, no sé, me gustaría escuchar unas dos o leer unas dos respuestas más. ¿Cuál creen ustedes es más cercana a nosotros, la microeconomía o la macroeconomía? A ver, hay otra respuesta. Isabela también dice la microeconomía. No sé si hay alguien más que quiera decir o entregar su Podría respuesta. ser, podría ser la macro igual porque estamos súper relacionados con Estados Unidos y cuando el dólar está en alza, los productos acá en el súper llegan más caros y así. Ya, ok, gracias Felipe. Ahí otro punto de vista. Eh, a ver, efectivamente nosotros como individuos estamos relacionados con estos dos puntos, con la microeconomía y con la macroeconomía. Ahora, si tenemos que decir de forma más directa con cuál estamos más relacionados, sí es la microeconomía. Ya vamos a ver por qué. Pero lo que decía Felipe también es muy cierto y por algo les decía que estamos asociados a los dos, porque la macroeconomía, esto de lo que ocurre, no sé, por ejemplo, en el mercado exterior, esto de las decisiones que toma el Estado en términos económicos, también nos afectan para bien o para mal a nosotros. Entonces, ambos están relacionados, pero más directamente relacionado está esta llamada microeconomía. La microeconomía tiene que ver con el estudio eh, del, de los- del desarrollo económico en las personas de forma más cotidiana. Antes de continuar, veamos un pequeño video, muy breve, que habla sobre economía, para seguir en este mismo ritmo.
Ya, voy a reproducir entonces, es 1 minuto 43, así que escuchemos con atención. Todo el tiempo escuchamos hablar de economía, pero ¿sabes realmente qué significa? Aunque no lo sepas, en un día normal de tu vida tomas un montón de decisiones económicas. Por ejemplo, dormir 1 hora más o hacer ejercicio, estudiar o mirar una peli, ahorrar para un viaje o gastar en shopping. Son todas decisiones económicas. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es limitado, entonces siempre que elegimos hacer una cosa, estamos dejando de lado otra. Toda decisión tiene costos y beneficios. A su vez, muchas cuestiones económicas influyen en esas decisiones que tomas para tu vida. En algo tan simple como ir a comprar el pan, Hay muchas variables económicas que afectan a todas las partes involucradas, aunque no lo tengamos en cuenta. por ejemplo, costos y competidores del negocio e ingresos, necesidades y valores del cliente. La economía es entonces una ciencia social que estudia qué bienes y servicios producir ¿Cómo hacerlo? y cómo los distribuimos. ¿Y para qué nos sirve saber esto? Entender de economía nos ayuda a tomar mejores decisiones en la vida personal y como sociedad. Porque todo se interrelaciona en un mundo cada vez más globalizado. Ahí entonces una explicación bastante sencilla y un resumen de algunos conceptos económicos importantes que estábamos mencionando y que vamos a trabajar. Volvemos entonces a nuestra presentación. Ya saben, cualquier duda o consulta, por favor, no tengan temor ni miedo en hacerla. ¿Cuáles son los conceptos más importantes o más relevantes que vamos a trabajar hoy día en torno a la economía? Ya se mencionaba, estos conceptos de los bienes, de las necesidades y el concepto de escasez. Cuando hablamos de los bienes, bueno, ya vamos a ejemplificar, pero podríamos por de pronto decir que en general son limitados y de usos alternativos. Cuando hablamos de que los bienes son limitados, quiere decir que en algún momento se pueden acabar, eh, así como los recursos. Los recursos, no sé, díganme algún recurso que sea infinito. Piensen en algún recurso que sea infinito. Si alguien lo tiene, me lo dice y lo discutimos si es así o no. Pero si uno dice un recurso que sea infinito, no aparece inmediatamente. También el concepto de necesidades, lo hablábamos de antes con esto de que son jerarquizables e ilimitadas. Vamos a leer una noticia, una breve noticia. No sé si escucharon a lo que ayer dijo la ministra del Trabajo respecto al tema del retiro del 10% y todo lo que eso significaba. No sé si alguien leyó o escuchó por ahí la frase que ella dijo. Confírmenme, díganme sí, mister, no, mister, por favor, para saber que me están escuchando, ya sea con el micrófono o con el chat. Vamos a leer entonces, o vamos a asociar esto de las necesidades y de que son jerarquizables a partir de lo que dijo esta ministra del Trabajo. Bueno, el Cristóbal dice que no, Lucas tampoco, la Paz y la Isabela tampoco. Vamos a leer la noticia y van a entender. De hecho, causó bastante controversia en redes sociales, como bastante cuestionamiento. Y me interesa ahora que lo leamos y lo podamos discutir aquí entre nosotros. Y el concepto también de escasez que se genera a partir de las elecciones o de las decisiones económicas que la gente o las personas van tomando. Se hablaba recién en el video, cuando tú vas a, no sé, vas a producir algo o vas a vender algo, tienes que pasar por una serie de preguntas. ¿Qué es lo que vas a producir? ¿Cómo lo vas a producir? ¿Para qué o para quiénes? Y eso puede traer también este llamado concepto de escasez, o ahí es desde el punto de vista del que produce, pero si lo pensamos desde el punto de vista del que va a comprar o del consumidor. Si yo me voy a gastar la plata en
no sé, en aparatos tecnológicos, por ejemplo, en un celular en vez de un computador, eso podría traer a la postre, a futuro, un determinado costo, ¿ya? Entonces, es un concepto bastante amplio que se puede ver desde muchos puntos de vista. A ver, en el chat tengo... Felipe dice, Mister, ¿la luz es un recurso infinito? Eh, podría ser, pero creo, mira, en términos científicos yo no me manejo tanto, pero creo que por alguna vez he leído por ahí que, bueno, ¿cuál es nuestra principal fuente de luz? Díganme ustedes, ¿cuál es la principal fuente de luz? ¿El sol? Claro, el sol. Yo he escuchado o he leído por ahí que en algún momento esto llamado sol podría, ¿por qué no morir? Podría desaparecer en algún momento, no mañana, no pasado, sino que en millones o miles de millones de años más. Entonces, no sé si calificarlo como infinito. Infinito obviamente sabemos que es algo que no tiene fin. ¿Ya? Así que no podría responderte claramente esa pregunta, Felipe. Yo creo que en definitiva no. Continuemos entonces. Vamos al primer concepto, al concepto de los bienes. Ayúdame con la lectura de este concepto. A ver, ojalá que tengan micrófono y me puedan ir colaborando. Julio, ayúdame a leer la definición del concepto bienes, por favor. Los bienes son todos aquellos elementos que sirven para satisfacer una necesidad humana y que, directa o indirectamente, proceden de la naturaleza y son transformados a través de procesos productivos. Ya, muchas gracias, Julio. Díganme ejemplos de bienes a partir de la definición. Pueden ir escribiéndolo en el chat o pueden activar su micrófono y decirme algunos diferentes bienes. La propiedad privada, las casas. Ah, ok, ya una casa. ¿Qué más? A ver, en el chat. La comida, me dicen. ¿Ya? ¿Qué otro bien podrían mencionar? Miren a su alrededor. O miren allí mismo donde están ustedes. Miren alrededor de su casa, su pieza o donde estén. Y díganme qué bienes observan. Por ejemplo, Lucas me dice el celular. Felipe dice artefactos electrónicos. La Paz dice los automóviles. Bueno, cuando hablamos de artefactos electrónicos, obviamente sabemos todo lo relacionado, el computador, el celular, entre otras cosas. Ya, todo ese tipo de cosas, de hecho, no sé, por ejemplo, ya, acá está mi celular, un bien. Acá está mi mouse, otro bien. Acá tenía una tacita para el café, otro bien. Obviamente, cada uno va teniendo un valor distinto, de acuerdo a la cantidad que se produce, al costo que tiene la producción de ese determinado bien, ¿ya? Y de allí que se pueda producir muchas veces el concepto de escasez. Obviamente, ¿cuál es el objetivo o el fin principal entonces de los bienes? ¿Por qué se crean? Es para satisfacer las necesidades de nosotros como seres humanos. O sea, si yo tengo un computador ahora, es porque mi necesidad es poder trabajar a distancia y necesito un computador para poder hacerlo de la mejor forma posible. Si tenía recién mi tacita aquí, bueno, no se ve, ahí sí. Si tenía ahí mi tacita es porque tenía una necesidad de tomarme un café, porque mi organismo necesitaba un café a esta hora de la mañana. Si tengo un celular es porque necesito comunicarme con diferentes personas o informarme a través del mismo. Entonces todos los bienes, o sea, si tengo un auto, si me compro un auto es porque tengo una necesidad. Y así con cada bien. ¿Ya? Eso es lo esencial, que ustedes entiendan que los bienes tienen un objetivo determinado. Y aquí la importancia de saber jerarquizar, o sea, cuándo realmente necesito un bien y cuándo realmente no lo necesito tanto. Y allí es que se pueden ir generando los problemas, sobre todo de tipo económico.
todos estos bienes en general proceden de la naturaleza y en su gran mayoría no llegan directamente desde la naturaleza, sino que son procesados, son trabajados por fábricas, por industria, hasta generarlo o crearlo como un bien determinado. No sé si hay alguna duda o consulta hasta ahora, o está todo clarito. ¿Alguna duda o consulta? Nadie dice nada, así que asumo que está todo perfecto. Todo bien, dice Felipe. El otro concepto que estábamos conversando entonces anteriormente es esto de las necesidades, que también, ojo chiquillos, repito, esto ya lo habíamos visto, pero yo no quise dar por hecho de que todos lo recordaban, así que por eso lo estamos trabajando. No está de más para refrescar la memoria. Las necesidades las podemos clasificar de distintas formas. Por ejemplo, decir que se agrupan en básicas, en corporales vitales, espirituales y sociales, y sobre todo en términos sociales podemos hablar de colectivas e individuales. De hecho, allí estuvimos trabajando en las clases que alcanzamos a tener, en ir pensando algunos ejemplos de determinadas necesidades. Y también podríamos decir que las necesidades en sí, o sea, lo que necesitamos como seres humanos, como sociedad, como personas, puede ser caracterizado por ser múltiple, por ser simultáneo. Múltiple, sabemos, varias a la vez, múltiples por ser muchas, simultáneas por ser varias a la vez. O sea, yo, aparte de estar trabajando, eh, quiero un café y aparte, no sé, aparte quiero comer otra cosa. Y aparte necesito ir al baño. Son como varias necesidades que pueden estar pasando al mismo tiempo. Son progresivas, es decir, a medida que uno va creciendo, muchas veces se van generando en nuestro cerebro más necesidades. No sé, puede ser que llegue un punto donde esto pare, pero a medida que uno va creciendo, se va generando mayor cantidad. Son ilimitadas. Constantemente uno va requiriendo nuevas cosas. No sé si alguien me puede decir si alguna vez ha sentido esto de yo no necesito nada más en la vida. ¿Alguien ha pensado eso? ¿Alguien ha sentido eso? ¿Que me pueda confirmar? ¿Contar su experiencia? A ver, Felipe dice que él no ha llegado a ese punto. Cristóbal Cárdenas dice, siempre surge algo. Correcto, siempre, es curioso, siempre surge algo. Ahora hay que preguntarse si eso que surge es porque, a ver, es porque yo realmente lo necesito o porque de una u otra forma ha sido impuesto socialmente para decirme que yo necesito algo. O sea, vamos al típico ejemplo del celular. ¿Realmente lo necesito? O es porque socialmente se generó esta idea de que todos debemos tener un celular y ojalá ser el celular con con la cámara increíble, pantalla increíble y una batería que dure mucho más. Eh, bueno, Cristóbal comentaba su respuesta, dice, siempre surge algo ya que los productos crean necesidades y así venderlo. Ahí muy importante la influencia de esto de los... Felipe dice, no cante eso. Yo creo que todos estamos medio aburridos de la canción. Bueno, allí hay un claro ejemplo de cómo se promociona un bien, porque el celular es un bien, para transformarlo en una necesidad. Ahora yo creo que allí hay un exceso ya de, de propaganda para esto. Entonces, allí tenemos, me queda claro la respuesta de que todos estamos constantemente, siempre necesitando algo, ¿ya? Y son jerarquizables, es decir, que las podemos clasificar de acuerdo a más importantes o menos importantes según lo que yo estime, según lo que yo necesite. Antes de pasar a este punto, vamos a lo que les comentaba adelante. Y me gustaría saber qué opinan ustedes, qué piensan ustedes. ¿A qué me refiero? Estaba comentándole respecto a esta noticia de la ministra del Trabajo que ayer sacó una frase que causó controversia, así que me interesa ahora que la podamos comentar. Allí acabo de compartir la noticia, o la pantalla con la noticia, y me gustaría que me vayan ayudando con la lectura, por favor. Isabela,
ayúdame con la lectura de la noticia, por favor. Ya. Ministra Saldívar a los que retiran el 10%. Pide ver gente comprando artículos de primera necesidad y no saliendo con plasmas. ¿Ahí? Sí, continúa nomás, yo voy a ir bajando. Efectivamente, puede haber un impulso de compras, ojalá en artículos de primera necesidad, dijo la ministra del Trabajo y Prevención Social. La ministra del Trabajo y Prevención Social, María José Saldívar, se refería al retiro del 10% de los fondos de la AFP, reiterando sus críticas a esta reforma. Al respecto, la secretaria del Estado dijo a Radio La Clave que no le sorprende el alto número de solicitudes que se han realizado los primeros días, cerca del 70% de los afiliados. No me causó sorpresa porque la ley quedó absolutamente amplia, manifestó Saldívar. En esta línea planteó que las personas más ricas del país recibieron un subsidio en el retiro del 10%. Si bien reconoció que el retiro del 10% puede generar un impulso en la economía a través del consumo, pidió mesura a las personas que retiraran ese beneficio. Si bien reconoció sí. Efectivamente puede haber un impulso en las compras, ojalá en artículos de primera necesidad, y no veamos imágenes como las que vimos en países como en Perú, que uno veía a gente saliendo con plasma de las tiendas, indicó. Ya, muchas gracias, Isabela. Allí tenemos entonces la noticia que estábamos comentando. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Vamos a ver, ordenemos esto. Díganme primero qué conceptos económicos pueden ver en esta noticia. ¿Qué conceptos económicos pueden ver en la noticia? Y además me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes frente a la opinión de la ministra. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? Me gustaría conocer eso. Doy el espacio primero para que de forma voluntaria puedan, ojalá, opinar. Yo creo que en parte tiene razón, porque si bien estamos en tiempos de crisis, lo esencial es comprar cosas de primera necesidad. Porque Ya. no creo que una tele o un plasma sea de primera necesidad. Ya, ok. Eso. Gracias, Isabela. Yo creo que A ver, espérenme. Tengo a Joaco, después creo que Felipe y después Julio. ¿Ya? Vamos con Joaco. Ya. Profe, es que yo creo que comparar Perú con Chile en esos casos no viene al caso porque cuando el retiro de fondos en Perú no había una crisis económica y social. En cambio, en Ya. Chile casi. Y quiero creer que las personas no van a gastar su plata en cosas innecesarias, pero al final es su plata. Y aparte la AFP nos roban. Ayer estuve mirando la cuestión de mi tata, una hojita que entregaron. ¿Ya? Entre enero, o sea, sí, enero y abril le habían quitado 1.000.000 de pesos. Entonces, Ya. que vengan a decir que no nos gastemos nuestra plata en cosas que queremos, necesitamos, no, al final sirve en caradura, porque al final han robado un montón. Ya, ok. Muchas gracias, Joaco. Entiendo tu opinión. Felipe, creo que también quería dar su opinión. sí, bueno, yo siento que igual la gente puede hacer lo que quiera porque son sus fondos, es su dinero al final, y obviamente la gente que lo necesita lo va a gastar en algo esencial, pero igual siento que la gente lo puede gastar en lo que quiera porque son sus fondos. Ya, ok. Gracias, Felipe. Julio. Pensé que a la derecha no le gustaba que el Estado se meta en la economía. Bueno, claro, ahí bueno, se han roto varios paradigmas en el último tiempo, sobre todo con la discusión del 10%. Vimos algunos personajes de derecha defendiendo, o sea, claro, defendiendo el tema del rol del Estado en la economía, diciendo que el Estado era el que tenía que aportar a todas estas personas, cosa que se contradice un poquito con lo que históricamente había sido su discurso. Tengo otras opiniones en el chat.
Cristóbal Cárdenas me dice, tiene razón, pero no podrá controlar a las personas y las tiendas aprovecharán este momento para alzar los precios. En mi opinión, deberían guardar el dinero para gastar después. Eh, a ver, son varios puntos los que podríamos sacar de lo que menciona el Cristóbal. Creo que es bastante interesante también su respuesta. Por Profe, ejemplo, te escucho, Joaco, dime. profe, es que yo creo que al contrario, los precios, como hay menos demanda, en teoría tendría que los precios de... hay tanta oferta de televisores, toda esta cosa electrónica, en teoría tendría que ir a la baja. Bueno, el que tiene plata va a poder comprarse y es un momento para comprar, el que tiene plata. Ya. Pero, pero en teoría tendría que tener esa actitud porque así funciona la economía básicamente. Cuando hay menos demanda, hay mucha oferta, los precios tienden a bajar. Claro, bueno, puede ser efectivamente, y de hecho, a ver, entiendo lo que dice, pero en este caso se entiende que podría, por ejemplo, haber mayor cantidad de demanda en estos artículos. Vayamos a los artículos que se mencionaba, a esto de los televisores. Se entiende que podría haber una mayor cantidad de demanda y en ese caso sí tendría lógica el hecho de que se suban los precios, porque mientras mayor es la oferta, perdón, mientras mayor es la demanda, puede ser que los precios efectivamente terminen subiendo, porque la gente va a querer seguir teniendo este determinado bien, ¿ya? Pero ahora, eso es como en teoría, pero en la práctica no sabemos si es que va a pasar o no va a pasar que se van a subir los precios. Tengo otras opiniones. A ver, por ejemplo, bueno, me quedo con lo último que decía también el Cristóbal, que dice, en mi opinión, deberían guardar el dinero para gastar después. Yo les pregunto a ustedes, en sus familias, la gente que podía, ¿hizo el retiro del 10% o hizo la solicitud? Y si la hizo, piensen un poquito yo creo que ya deben estar discutiendo como en qué se va a gastar o invertir ese dinero. Y allí vemos este concepto de las decisiones económicas que hablábamos delante. Y yo creo que las decisiones económicas de cada familia pueden ser muy distintas. Felipe Estuardo dice, yo creo que las necesidades de los ciudadanos son distintas, lo que dijo la ministra tiene que ser más como una propuesta, ¿ya? Paz dice, comparto lo que dice Felipe, al final son nuestros fondos y todos tienen necesidades diferentes. Cristóbal Cárdenas dice, en mueblería bajarán, pero en comida no lo creo, ¿ya? Ahí son algunas también de las opiniones que recojo en el chat. Bastante interesante. A ver, una encuesta rápida. Me gustaría que me comenten con un sí o con un no en el chat. Si en sus familias, las personas que podían, o alguien que ustedes conocen de su familia, realizó la solicitud del retiro del 10%. Díganme sí o no, para tener una noción, por ejemplo, de respecto a este primer punto. A ver, somos 21 en total. Yo me voy a incluir, yo sí hice la solicitud, así que ahí tenemos uno. A ver, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, por lo menos o sea, 15. De todos los que respondieron, todos dicen que sí. Ya, todos dicen que en su familia, las personas que podían o alguien de los que podía realizó esta solicitud de retiro del 10%. Ahora la pregunta es, ¿han escuchado ustedes en qué se pretende gastar ese dinero? No me interesa. Si alguien quiere contar y decir, mister, en mi casa vamos a gastarlo en esto, perfecto, pero no los obligo a esto. No sé si alguien quiere contar o como en qué lo tienen pensado gastar el dinero. Profe, por lo menos mi abuelo, ¿Ya? si él puede sacar una buena cantidad de plata, casi el máximo, ¿Ya? estaba pensando comprarse un auto. Ya, ok. Un auto más grande que tiene. Ya, ok. Bueno, por ejemplo, yo también les cuento una experiencia que se suma a lo que comentaba Joaquín. Mi papá, también con el dinero que va a poder sacar, también tiene pensado comprarse un auto, porque él lo necesita, es una necesidad por el tema del trabajo que realiza. Necesita desplazarse a distintos lugares. Entonces, allí otro ejemplo. A ver, en el chat veo algunos. Por ejemplo, Felipe Estuardo dice, ya se gastó, ya está ocupado el dinero. Julio dice la PS5, puede ser también.
Cristóbal Obando dice, va a petrificar el piso. Cristóbal Cárdenas, una tarjeta gráfica. Francisco dice, ampliar la casa. Isabela dice, sáquenos de Latinoamérica. No comprendí el comentario de Isabela, o a qué venía. Julio dice, quieren comprar un terreno para sacarle plusvalía a futuro. Vemos entonces allí distintas opciones, distintas opiniones respecto a cómo gastar, cómo ocupar este dinero. Isabela, coméntame, por favor, dime a qué, o sea, no sé si es que como que te parecían, ¿qué te parecían las respuestas? Iba en torno a eso el comentario, ¿no? Sí, pues que como Latinoamérica tiene tendencia a estar mal siempre económicamente, entonces por eso. Ah, ya, ok, ahora comprendo. Cristóbal dice comprar dólares, es otra opción. Vemos, como les estaba comentando entonces recién, distintas opciones, distintas alternativas respecto a cómo gastar este dinero, con necesidades totalmente diferentes. Ahora sí me entregaron su opinión respecto a lo que opinaban sobre los dichos de la ministra, pero no me mencionaron los conceptos que se veían implícitos o explícitos allí. Por ejemplo, el concepto de las decisiones económicas. Allí está, o podríamos cuestionarlo o aplicarlo a esta noticia. El concepto de las necesidades también aparecía allí. El concepto de los bienes, sí, más que de los servicios, de los bienes. Eh, Son varios los conceptos económicos que podríamos sacar o haber sacado de esta noticia. Ya estamos ya casi en nuestra parte final. Hablábamos recién entonces de los bienes, hablábamos de las necesidades, y otro punto importante son los llamados factores productivos. ¿Ya? Los factores productivos vienen a responder el cómo se producen estos bienes y servicios. ¿Ya? Se producen a través de estos llamados factores productivos, donde tenemos distintos o tres puntos importantes: la materia prima, que es lo que sacamos de la naturaleza; la mano de obra, que es la actividad de las personas que trabaja esa materia prima; y el capital, que es todo lo que vamos necesitando para llegar a la producción de un determinado bien o entregar un determinado servicio. Ahí teníamos este ejemplo con la materia prima sería la lana, la mano de obra las tejedoras, y el capital es el telar. Ahí tenemos tres puntos importantes que explican esto. Miren, a ver, ¿cuántos minutitos nos quedan? Sí, todavía nos quedan algunos minutitos. Esta es la última diapo. Ayúdame con la lectura, por favor. Lucas Cárdenas, por favor. Los economistas clásicos pensaban que para crecer económicamente, para producir más, era suficiente con el aumento de la cantidad de factores disponibles, principalmente del trabajo y del capital. Podríamos, por tanto, añadir a los tres factores productivos dos más: los conocimientos humanos, que están incorporados al factor trabajo, el know-how, y la tecnología o simplemente técnica, que está incorporada al capital. Ya, muchas gracias Lucas. Allí también un punto más respecto a cómo los economistas pensaban cuál era la fórmula para ir produciendo más, tanto bienes como servicios. Pero hoy día, aparte de lo que los economistas antiguamente pensaban, le agregamos estos dos puntos importantes, que son el del conocimiento humano y el de la tecnología, que es sumamente relevante. La tecnología influye de forma categórica en el cómo, se produce o qué cantidad se produce de algo, ¿ya? Es sumamente importante. Y para finalizar, también entonces una especie de resumen, un último videito que igual es cortito, 1 minuto y medio, que nos vuelve a hablar de esto de la economía. Espérenme un instante ahora sí, que se había comenzado a reproducir el video y estaba un poquito fuerte. Vemos este video y después hacemos el cierre entonces de nuestra clase, de nuestro encuentro virtual. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Sería acá.
Aquí está. Observemos entonces este videíto que vuelve a hablar de lo que es economía, pero tal vez agregando uno que otro concepto. ¿Qué es la economía? Muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Ahí entonces observamos algunos comentarios más respecto a esto de sobre todo la microeconomía y la macroeconomía, ya que ya también habíamos explicado. Para finalizar, entonces, me gustaría que pudiésemos, o ustedes pudiesen decir algunos de los conceptos más importantes que trabajamos en este encuentro virtual, ¿ya? Dejo la palabra abierta para hacer alguien que quiera hacer un resumen o decir, mister, esto es lo que rescato del encuentro virtual de hoy día. No se peleen. Ya, nadie se atreve a decirlo. Entonces voy a escoger a ver, Cristóbal agrega el concepto de las decisiones económicas, que le queda como una de las ideas más importantes y trabajadas. Y lo ejemplifica Cristóbal, dice las decisiones económicas como la distribución del 10% y en qué gastarlo. Allí un ejemplo de distintas decisiones económicas que se pueden tomar. ¿Qué otros conceptos pueden agregar, chiquillos, entonces, de los trabajados el día de hoy? A ver, alguien que no haya escuchado. Como que la mayoría participó. A ver, Felipe dice administración de recursos limitados. Analizar el tipo de necesidad, dice Lucas Cárdenas. Simón Pérez, no sé si puedes activar tu micrófono o puedes escribir en el chat. ¿Algún concepto que haya sido relevante trabajado el día de hoy? Son varios los conceptos que mencionamos, así que no pueden decir que no se les ocurre ninguno. Simón dice el mercado. Bueno, sí, hablamos algo del mercado, pero no profundizamos tanto en esto. Me quedo con los comentarios entonces también del resto de sus compañeros respecto a las decisiones económicas, respecto a los conceptos de bienes, necesidades y la clasificación de esto mismo, ya de estos mismos conceptos. Probablemente en nuestro siguiente encuentro virtual vayamos también retomando y profundizando en otros conceptos importantes para ir refrescando la memoria sobre esto mismo. No sé si hay alguna otra duda o consulta. ¿Alguien quiere preguntar algo, agregar algo? Díganme sí, ¿no? Parece que no. Bueno, dicen no, dice Felipe, Cristóbal.
Estaríamos entonces, chicos y chicas, nos estaríamos encontrando en un siguiente encuentro virtual, por lo menos de esta asignatura, en 2 semanas más nuevamente. Que estén muy bien, cuídense y muchas gracias a todos por haberse levantado tempranito y haber venido. Que estén bien, adiós.